El Señor les bendiga grandemente ese esfuerzo. Seamos bienvenidos, amados hermanos. Bienvenidos también los que nos vayan a estar viendo o nos están viendo por medio, ¿verdad?, del Facebook. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por las redes sociales, porque nos permiten llegar muy lejos. Tan lejos que pudiéramos, hasta los chinitos, ¿verdad?, pudieran allá abajo mirarlo, si ellos entendieran nuestro idioma. Bendito sea Dios por eso. Le damos gracias al Padre, le damos gracias al Hijo y le damos gracias a su bendito y precioso Espíritu Santo que Él es fiel y siempre está aquí con nosotros, amados. ¿Están contentos? Estamos contentos, hay que estar contentos, hay razón de sobra. Si nos ponemos a pensar las cosas que Dios hace todos los días con nosotros, hermanos, sí, no pudiéramos enumerarlas, ¿verdad? Damos gracias al Señor, bendito sea Dios, poderoso es nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Mire, esta noche quiero hablarle acerca de el manto de restauración. Bendito sea Dios. Y para eso nos vamos a apoyar de allí en la Biblia, en Génesis 9:23, Nueva Traducción Viviente. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Padre buen Dios, te damos gracias, Señor bendito, por tu palabra, Señor, por tu amor, tu bondad, Señor, por las cosas, Señor bendito, que tú siempre nos das. Pero sobre todas esas cosas que nos das, eres bendito porque eres nuestro Dios, eres nuestro refugio, eres nuestra roca fuerte, eres nuestro castillo, nuestro ayudador, eres el que levanta nuestra cabeza, Señor, y nos corona, como dice tu palabra, de favores y de justicia, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor bendito, que me ayudes, Señor, que uses mi vida para hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Usa mi lengua como pluma de escribiente, Señor, que cada palabra, cada consejo que de aquí sale, bendito Dios, creamos que viene directamente de parte de ti, por lo cual pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que habla nuestras vidas, Señor, con punta y cincel de diamante, Señor, puede escribir en cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse, mis amados. Muchas gracias. Damos al Señor. Bendito sea Dios. Pareciera que se le va la gargantita a uno, ¿verdad? Bendito sea Dios. Mire, dice allí, yo no sé cuántos están familiarizados con esa palabra del Señor, pero dice que entonces Sem y Jafet tomaron un manto. Debía haber puesto eso del manto con un color diferente. Se lo pusieron sobre sus hombros y entraron de espalda a la carpa, dice esta versión, a la choza, a la champita diríamos nosotros, ¿verdad?, para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo, ¿verdad? Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, tenemos un manto de restauración. Y este caso de Noé, está hablando de Noé ahí, que no vamos a entrar en los detalles cómo sucedió, lo que pasó y todo, pero vemos a que dos de sus hijos, Sem y Jafet, tomaron un manto, porque él estaba desnudo. Dice que él plantó una viña, y de la viña que él plantó, agarró y de las uvas, ¿verdad? Dice de que él hizo vino y de eso se embriagó,
Mire qué tremendo. Entonces, allí ocurrió un accidente bien tremendo, pero vámonos unos versículos anteriores. Estamos hablando ahorita en este momento de Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Dice Génesis 9, 18, 22, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Mire de dónde venimos nosotros, hermano. De esos personajes que estamos leyendo. Porque acuérdese que había pasado el diluvio, ¿verdad? ¿Sí están familiarizados con la historia? Bendito sea Dios. Entonces, dice, entonces Noé comenzó a labrar la tierra, ya esto fue ya después del diluvio, que ya habían secado las tierras, y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó, dice, y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez, dice esta versión, de su padre, y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. No vamos a entrar en los detalles de la historia porque no es el propósito de la enseñanza, sino que estamos hablando del manto de restauración, que muchas veces, hermanos amados, podemos nosotros, aún siendo cristianos ya, estar metidos en cualquier cosa en donde nosotros vamos a necesitar que alguien, fíjese bien, aparte de Dios, Dios principalmente, ¿verdad? Pero alguien aparte de Dios venga y nos ayude y nos restaure. Por eso es que Dios ha puesto, ¿verdad? Gente que Él ha preparado para que nos ayuden a eso. Y en este caso, Sem y Jafet, ellos tomaron el manto. Y entonces, acuérdese que su padre, estaba ya en un lugar, en una casita, en una champita, en una choza hecha tal vez de zacate, ¿verdad? Como vimos ahí en la imagen que pusimos. Entonces, allí estaba él y estaba, dice la Biblia, totalmente desnudo. Entonces, sus dos hijos, pusieron cobertura sobre ese hombre, porque cuando uno, hermano, está en pecado, uno está al desnudo de parte de Dios y vamos a necesitar, usted recordará cómo Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando estaba el hombre y la mujer, Adán y Eva en el huerto? Ellos no sabían, amados, de que ellos estaban desnudos, no sabían, pero cuando el pecado entró en ellos, entonces se vieron y dijeron, estamos desnudos. Se necesitó de un Dios todopoderoso que fuera Él y cubriera a esos dos personajes de los que estamos hablando. Entonces aquí mismo, mire, sucedió que Sem y Jafet tomaron ese manto. Uno de los beneficios de reconocer cobertura es tener acceso a un proceso de restauración. Noé, en este caso, él necesitaba ser restaurado, hermanos. Y sus hijos lo restauraron poniéndole un manto. ¿Por qué? Porque él había quedado totalmente desnudo. Entonces, nosotros también vamos a necesitar una restauración en nuestra alma. Y este versículo que acabamos de leer, vemos que los hijos de Noé cubren su desnudez. Esto significa que al estar cubiertos podemos ser restaurados. Solamente así podemos ser restaurados, cuando tenemos un manto de restauración, una cobertura sobre nosotros. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestra alma, cositas que muchas veces no están bien. Y necesitamos ayuda para vencer aquellas cosas que aún nos pueden muchas veces lastimar a nosotros. Al hacerlo nos exponemos tal cual somos, porque, hermano, no es fácil uno reconocer que estamos mal. Noé posiblemente no se sintió bien al exponerse de tal manera a sus hijos, de esa manera, que vieran la desnudez, hermanos, de él
Eso fue tremendísimo. Por eso es que sus hijos, ellos ni siquiera quisieron verlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos ver la desnudez de otro. Cuando usted sabe cuando estoy diciendo la desnudez, sus pecados ocultos, las cosas que no queremos, pero lo que sí queremos es tomar ese manto y poder así restaurarle. Esa es la intención muchas veces de nosotros, ¿verdad? Como ministros del Evangelio. Entonces, y mire, y fue necesario que ministerialmente nosotros seamos protegidos en el proceso, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y aquí podemos ver, hermano, otra historia, mire. Otra personaje que también fue un personaje restaurador. Ruth 3:9 dice, ¿quién eres? Preguntó. Soy Ruth, su sierva, le contestó. Ella, extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia, le dijo Ruth a Booz. Si se acuerda la historia, que Ruth, ella, hermanos, ella ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, pero por una mala decisión que tomó el esposo de Noemí, Elimelec, gracias. Amalek es un malecita, eso no tenía ni parte ni suerte, Dios quería acabar con ellos. Pero Elimelec tomó una mala decisión y se fue de la tierra donde tenía el pan, donde tenía todo, hermano. Pero algo pasó en esa tierra que dice que cayeron en pobreza. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pueblo de Israel siempre le daba la espalda a Dios. Y ellos tuvieron que moverse a la tierra de Moab, en donde allí sucedieron cosas que no vamos a hablar mucho de ellas, porque estamos hablando del manto, ¿verdad? Del manto de la restauración. Entonces, dice la Biblia de que allí perdió Elimelec su vida y la vida de sus hijos. Y solamente quedó Noemí y con 2 nueras. Una de las nueras se volvió nuevamente a Moab, todos conocemos la historia. Pero esta mujer Ruth, ella decidió en su corazón seguirla a ella. Y miren lo que sucede cuando alguien decide en su corazón tomar una decisión y decir, yo aquí, como decía la alabanza esa me encantó, y dije yo, está tremendísimo porque esa que cantamos que dice, aquí en este lugar donde mora el Señor, su bondad, ¿verdad? ¿Cómo dice? No me quiero mover, no me quiero yo mover porque su gloria aquí está en este lugar. Hermanos, si nosotros podemos entender de que la gloria del Señor está en este lugar, no nos vamos a mover de este lugar. Y entonces, mire, ellos se movieron del lugar de la casa del pan, yéndose a Moab. Pero dice que esta mujer tomó la decisión de seguir a Noemí, y cuando por fin llegaron nuevamente a la casa del pan, que era allá donde su tierra natal de ella, dice de que toda la gente, ahí viene Noemí, y ella ya dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy amargada del alma. Mire qué tremendo, hermano. Y esta historia aquí me encanta a mí porque Ruth, ella era sierva. Y entonces, pero ella pidió algo, hermano, que todo mundo deberíamos de pedir, una cobertura. Una cobertura muchas veces terrenal, porque acuérdese que desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, ya tenemos la cobertura de Dios. Pero aún así vamos a necesitar una cobertura terrenal. Y en este caso, Booz era el que estaba tomando esa representación. Y ella le dijo, extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Hermanos, y cuando Ruth se fue a refugiar bajo el manto de Booz, tuvo acceso a la restauración de su vida. Mire qué tremendo. Y no solamente de su vida de ella, sino que aún de aquella que dijo, llámenme Mara porque estoy amargada del alma. Y entonces ella, aún su suegra Noemí, fue restaurada. Mire, no solamente fue restaurada la vida de Ruth, sino que la de su suegra
y aún más todavía, fue, hermanos, restituido el nombre de su difunto esposo, de Ruth. Porque acuérdese que él era un israelita, hermano. Ese hombre pertenecía allá, pero dice la Biblia que murió. Entonces, al Booz darle cobertura a Ruth, le dio cobertura a su suegra, y también restituyó el nombre del difunto esposo, y además la herencia que ese esposo que estamos hablando que murió, había dejado en la tierra de donde fluía, hermano, la presencia de Dios. Dice que era la casa del pan, ahí ese lugar. Mire qué tremendo. Entonces Ruth dejó de ser moabita, porque eso era, hermano, ser alguien totalmente destituido del pueblo de Israel, como lo éramos nosotros antes. Nosotros, hermano, América, todo el continente americano no tenía salvación en eso. Nadie, el mundo entero, solamente, por eso dijo que a lo suyo había venido, pero gracias a Dios que no le recibieron, porque así el evangelio llegó hasta nosotros, hermano. Y esta mujer moabita, hermano, ella se convirtió primeramente en sierva y luego en esposa. Mire, no solamente, hermano, dejó su tierra, gracias a Dios que lo hizo. Y si a eso nos vamos, hermano, ella fue, dice la Biblia, la abuelita del rey David, de donde viene la genealogía de Jesucristo, nuestro Señor. Mire qué tremendo lo que sucedió, como un manto restaurador, ¿verdad? Puede hacer cuantas cosas. Eso es maravilloso, es tremendo eso. Entonces, cuando ella se viene y se pone bajo la protección de las alas de Booz, las alas de Booz es figura de un ministro. Entonces, mire, por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, estamos bajo una cobertura primeramente de Dios, pero estamos bajo una cobertura terrenal apostólica, que el apóstol Sergio, él oró por nosotros, dijo que nos cubría y nos enviaba. Mire, cobertura apostólica. Por eso es muy importante, hermano, que todo aquel que se congrega tiene que buscar que pongan esa cobertura, porque eso fue lo que aquí, mire, por eso estamos hablando de un manto que cubre, de un manto que restaura. Es importante que un ministro ponga cobertura, y de esa manera va a recibir protección y restauración. Cuando alguien no se pone bajo cobertura, hermano, pastoral, ministerial, entonces está viviendo de una manera solitaria, sin ninguna cobertura. Y el enemigo, él que conoce, hermano, los rangos, los niveles, él conoce, hermano, el enemigo, que el Señor lo reprenda, él sabe lo que es la disciplina, lo que es el orden. Y cuando él mira que alguien que no tiene cobertura, hermano, y cuando hablamos de cobertura estamos hablando extendidamente. Lo que pasa es que no podemos entrar en detalles, pero cuando alguien no está bajo cobertura ministerial, puede ser aún atacado por el enemigo y destruido. No solamente eso, mire qué tremendo. Entonces aquí vemos otra historia de otra persona, en donde Eliseo como ministro también restauró a una persona aquí. Miren, Segunda de Reyes 5:6 dice, no dice así, sino que solo tengo el versículo ahí porque ahorita vamos a ir a la Biblia para que nos conectemos en la historia. Pero mire, el profeta Eliseo es buscado por un general llamado Naamán, quien tenía lepra, una enfermedad terrible que lo atormentaba. Para recibir sanidad, es enviado a sumergirse 7 veces en el Jordán. Y la lepra es figura de pecado. Y la forma de salir de situaciones que nos hace muchas veces caer, a pesar aún de muchas veces también ser cristiano. Uno tiene que buscar un ministro que nos ayude a ser limpios.
Naamán necesitó ser obediente para entrar en el proceso de ministración y restauración, para salir del problema que él tenía. Mire, vamos a ir a Segunda de Reyes 5:6. Bendito sea Dios. Segunda de Reyes 5:6. Mire lo que dice. También llevó el rey de Israel la carta que decía, y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y luego dice, y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra. Pero considerad ahora y ve cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno está seguro de quién es. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, mire, ya se iba de regreso. He aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor, su Dios, ni siquiera el Dios de él, hermano. Su Dios, dice él, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Mire qué tremendo, hermano. No son el Albana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel. ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpios? Y dio vuelta y se fue enfurecido. Pero esto es lo que yo quiero que mire aquí, mire. Pero sus siervos, diga conmigo, sus siervos, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice lávate y quedarás limpio? Mire, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Mire qué tremendo. Se necesitó del consejo de unos siervos para que este hombre volviera en sí de su orgullo, hermano, porque en ese hombre pues era un capitán del ejército, era orgullosísimo él, ¿verdad? Y entonces, hermanos, qué tremendo, pero mire la importancia de buscar a un ministro que nos ayude. Él no quería eso. Él quería ir y poner sus propias reglas y decir, de esta manera quiero que ore por mí, de esta manera quiero que me lleve a tal río y allí. No, hermano, nunca va a ser como nosotros decimos, sino como el ministro que Dios. ¿Qué era Eliseo? ¿Qué era? Era un profeta de Dios, era un ministro de Dios. Entonces, si el ministro de Dios le dijo, haz eso, es porque él tenía conexión divina con el Señor. Y Naamán, él lo único que tenía que hacer, hermano, era obedecer. Qué importante es cuando uno obedece. Mire, a lo mejor él llegó, se metió una vez, bravo, ¿verdad? Como se mira ahí en la fotito. Bravo se mira que está. Salió y no pasó nada. Otra vez métete, tal vez le decían los siervos, vamos. No, que miren, que no sé qué. Renegando tal vez allí él. Esta agua está muy sucia. Eran las del Jordán, hermano. Eran las aguas negras del Jordán. Allí donde fue bautizado nuestro Señor. Y él, como orgulloso, él no quería meterse ahí.
Y otra vez y viene y se mete y la segunda vez y no pasa nada. Y así hasta llegar a la séptima, y cuando sale de la séptima, mire qué contento salió con su piel así brillosa como la que tiene Lucas y Caleb, ¿verdad? Wow, ¿quién no quiere tener esa piel? Yo sí. Yo quiero tener esa piel, hermano. Pero para eso tendría que volver a esa edad. Pero este hombre ya era un viejo, un general, hermano, y dice que tuvo la piel como la de un bebé. ¿Todo por qué? Porque el manto de restauración nos va a ayudar a eso, hermano. Buscar ayuda, hermano. Eso es importantísimo. Mire, aquí está otro manto de restauración. Un padre restaura. Y ustedes conocen esta historia. Recordemos la famosa historia del hijo pródigo, que se fue lejos de su casa y sufrió las consecuencias de dicho alejamiento. Pero cuando vuelve en sí, diga conmigo, vuelve en sí, sabe que el único lugar donde puede ser restaurado es en la casa de su padre. Solamente así, amados, él podía ser restaurado, volviendo a la casa de su padre. Mire, al regresar es recibido, le afirman su identidad y los siervos se encargan de bañarlo, proporcionarle anillo, ropa, calzado. Esto es una figura de la iglesia donde el Padre tiene siervos que ocupan la restauración, que aquellos regresan a casa. Mire, hermano, esta es una representación bien bonita, porque yo he escuchado a muchos y aún yo he predicado esta historia de cómo él volvió en sí, el proceso que tuvo que pasar, lo que fue él hacer, cosas por el estilo. Pero nunca nadie habla de estos siervos que lo bañaron, que le pusieron el anillo. Hermano, esos siervos, eso es interesantísimo, porque esos siervos, ellos que atendieron al hijo pródigo, no era cualquier categoría, hermano. Eran aquellos que estaban en la casa de su Señor el Padre, hermano, y servían por amor. Mire, eso es figura de ministros que realizan la tarea de restauración en la iglesia. Nosotros aquí, hermano, no es por nada, y nosotros servimos por amor. Y si usted viene a que aquí, hermano, seamos esos siervos que lo va a bañar, que le va a poner ropa, que le va a poner anillo, que le va a poner calzado. Hermano, estamos aquí por amor. Por eso lo estamos haciendo y por eso estamos dispuestos a hacerlo. Si usted quiere ser restaurado y tener ese manto de restauración, esa cobertura, hermano, pastoral, que qué importante es eso. Mire, leamos la historia. Lucas 15, 11 hasta el 24. Bendito sea Dios. Lucas 15, 11. Dice así: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Diga conmigo, perdidamente. Hermano, si mira las letras en rojas es porque es Jesús el que está hablando. Por eso, no es que yo las haya cambiado, esta es una Biblia distinta. Entonces, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Dice el 15, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Déjeme detenerme ahí un ratito. Sabe que yo he escuchado muchísimos predicadores decir que este hombre, cuando él ya no podía más con su hambre, él iba y comía con los cerdos. Yo he escuchado ya a unos decir eso. Él no comía con los cerdos, hermano. No podía. Mire, dice que deseaba llenarse el estómago de las cosas que comían
de las vainas, dice, de algarrobas, dicen otras versiones, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermano, ni eso podía hacer ese hombre. Qué tremendo es eso. Y mire, y dice, entonces, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Qué bonito es reconocer, hermano, que nosotros estamos mal muchas veces. Mientras no con alguien reconozca que está mal, no está mal de mal, sino que está muy mal, hermanos, no va a poder ser restaurado jamás. Así usted y yo, hermano, vengamos todas las mañanas a orar, ayunemos, hagamos lo que sea. Si no quiere, no va a ser restaurado nunca. Porque este joven tuvo que reconocer que se acuerda los siervos de su padre que estaban allá. Y hay una versión que dice jornaleros. Cuando habla de los jornaleros, está hablando que aún los otros siervos, aquellos que trabajaban en el campo, tal vez apacentando cerdos también, esos vivían aún mejor de lo que él estaba pasando allí, hermanos, en esa hacienda donde él se había ido. Y dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Él se acordaba, hermano. Se acordaba y decía, ay, hay pan de sobra y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Me levantaré, mire qué bonito, hermano, esto. E iré a mi padre. Pero sabe de que él dice aquí, déjeme, quiero ponerle en este versículo, si pudiera, 15:18. 15:18. Ahorita va a ver por qué. Porque quiero el 18. Dice ahí, esa versión dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire la Nueva Traducción Viviente, dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. No, pero es que hay una versión que yo estaba leyendo temprano, que él dice, hermano, le habla a él mismo. ¿Se acuerda que el otro día estuvimos hablando de eso? Bendito sea Dios, déjeme estudiar aquí juntamente con usted un poquito. A ver, dice aquí, en esas versiones, levantándome iré para mi padre y le diré, Padre, pequé contra ti, contra el cielo. Regresaré a la casa de mi padre, me levantaré, iré a mi padre, me levantaré, iré a mi padre. Pero es que hay una que me gustó a mí mucho. Me levantaré, iré a mi padre. No me acuerdo cuál era, pero dice, hermano, me pondré en camino a donde está mi padre, me voy a levantar y regresaré a mi padre y diré a mi padre. Pero es que hay una versión que yo encontré temprano, creo que era la Kadosh, pero no sé si está aquí, que dice él, me levantaré, iré a mi padre, pero dice él que le habló a él mismo. Él mismo se habló y se dijo a sí mismo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Mire qué tremendo, hermano. Y dice, y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y le dijo, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo. Mire, le vino a decir exactamente como él lo planeó. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre, hermano, el padre cuando ve venir al hijo, ay, hermano, imagínese, dice que él dijo, pronto, traed la mejor ropa y vestirlo, y poned anillo. ¿Qué es anillo, hermano? Le dio nuevamente autoridad sobre el lugar y sobre los siervos que estaban ahí. Le regresó su identidad. Mire qué tremendo, hermano. Dice, le puso anillo en su mano y sandalias en los pies. Todo eso representa algo, hermano. No tenemos el tiempo para hablar de ello. Pero mire, hermano, me llama la atención que dice que los siervos fueron
y le proporcionaron el anillo que el padre había dicho, le pusieron ropa, lo bañaron obviamente, seguramente, ¿verdad? Porque yo le aseguro que ese hombre venía súper apestoso y sabe que el padre no le tuvo asco. Y así es nuestro Padre, hermano, que nosotros podemos venir asquerosísimamente revoltosos de allá afuera, del pecado espiritualmente hablando, aunque muchas veces bañados por fuera, pero podemos estar leprosos como estaba Naamán, el sirio, el que acabamos de hablar. Hermano, por dentro muchas veces, pecados, iniquidades, cosas que nos alejan de Dios. Y el Padre, hermano, para Él no apestamos. Él viene y nos recoge nuevamente, nos abraza y nos besa, no importando. Hermano, vemos el ejemplo. ¿Se acuerda una historia que dice la Biblia que había un leproso y que Jesús fue y lo abrazó, lo tocó? Hermano, ¿usted se imagina lo que apesta a una persona así, leprosa? Hermano, no sé si a veces uno solo con que se corta un poquito, qué feo huele la sangre, ¿verdad? ¿O no huele feo? El choquillo que echa la sangre. Eso apesta, hermano. Imagínese algo podrida, una piel podrida. Hermanos, el ser humano apesta más aún que un animal muerto. ¿Nunca han olido un cadáver de un ser humano? ¿Y un cadáver de un animal? Hermano, apesta más el ser humano. Y esa gente está muerta en vida. Y dice la Biblia que Jesús lo abrazó, hermano, y lo restauró, lo abrazó, ese es el manto, mire, lo abrazó y lo restauró. Eso mismo hizo el Padre con su Hijo, lo abrazó, lo besó, hermano, así como Él venía de estar allá con los cerdos, no había comido, pero estuvo con los cerdos, hermano, y lo abrazó y lo besó. Y mire, me llama la atención que esa gente importante, hermano, esa gente que trabaja para su Señor por amor, los ministros, esos gente que le sirvió, representa a los ministros que realizan la tarea de restauración en la iglesia. Y nosotros somos esos ministros. Mire, vamos a leerle aquí el pastor que restaura, ¿verdad? Dice, este Salmo 23, hermano, es uno de los más conocidos, ¿verdad? Hasta yo creo que de memoria no lo sabemos, bueno, dependiendo la versión, pero de memoria lo debemos de saber ese salmo, hermano. Es uno de los más conocidos y ese salmo habla de la restauración también. Hace énfasis en cómo el pastor que realiza esa misma dicha función, él, hermano, tiene que tener un corazón pastoral para poder restaurar a otra persona, mire. Pero también es necesario, diga conmigo, es necesario ser una oveja que reconoce a un pastor que le cubre. Es muy importante eso. Es necesario para poder tener el beneficio de la restauración de su alma. Dice el Salmo, esta es la Nueva Traducción Viviente, tal vez le va a sonar mal, diferente quiero decir. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendición. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Mire qué tremenda versión esta. Aquí también el apóstol Pablo, mire, hablando del apóstol Pablo. Pablo, usted recordará, siendo Saulo, él era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Él tiene un encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Del impacto de esa experiencia, Pablo, es decir, Saulo, él queda ciego y es enviado a la casa de un siervo de Dios, mire, otro siervo de Dios, llamado Ananías.
que significa, el nombre Ananías significa Dios es misericordioso. Así significa. Para restaurar esa visión, que él no miraba. Es por ello que aprendemos que para restaurar se necesita tener provisto, estar provisto, tener provisión de misericordia. Hermanos, si un pastor no tiene misericordia en su corazón, no puede ayudar a otra persona, ¿verdad? Entonces, pero todo eso es un proceso, porque también tiene que tener la cobertura, el manto, para poder restaurar. Necesita ser el primero restaurado para después poder restaurar a otros. Luego hubo un hombre llamado Bernabé. Este nombre Bernabé significa hijo de consolación. Mire, se necesitó para restaurar a Pablo un siervo que fuera misericordioso y otro siervo, Bernabé, que era hijo de consolación. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera Pablo pudo seguir el proceso de su restauración para poder ser llevado él a los apóstoles, porque ellos tuvieron que llevarlo a los apóstoles, y cuando lo llevaron a los apóstoles de Jesús, ellos entonces pudieron enviarlo a predicar. Ellos pudieron restaurarlo. Pero aún Pablo también, él tuvo que restaurar a otros. Mire, él dice que restauró a uno de ellos, se llamaba Juan Marcos. El primero que él restauró, que lo había abandonado. Tiempo después lo restaura y lo considera como un colaborador para la obra. Es decir, y también hubo otro que se llamaba Onésimo, el hombre que conoció en prisión y que lo restauró. Mire, él restauró a Onésimo, Pablo restauró a Onésimo estando en prisión. O sea que muchas veces nosotros como ministros vamos a pasar por cosas duras, y aún así Dios nos va a dar la fuerza, la fortaleza para poder restaurar a otros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice que le extendió su paternidad ministerial para que al salir de la cárcel fuera útil para la obra. Entonces, esto, hermanos, es un círculo virtuoso, no un círculo vicioso, no. Un círculo virtuoso, porque hay virtud en él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos cubiertos, somos restaurados y luego somos enviados a restaurar a otros, porque también de eso se trata, hermano. Cuando nosotros restauramos a alguien, es necesario que a usted se le va a presentar la oportunidad de poder ayudarle a otra persona a ser restaurado también, ¿verdad? Porque si usted, ya teniendo el conocimiento, usted ha sido restaurado, entonces eso quiere decir que usted puede ayudar a otra persona. No va a venir alguien a decirle a usted, sabe que me siento triste porque me pasó el tráiler, y usted venga y le diga, pues que le pase otro para que le vaya peor. No, hermano, te va a decir, no, mira, esos son tiempos temporales, pero van a venir tiempos mejores. Amén. Solo confía en Cristo, y así usted va a poder restaurar a otras personas. Mire, y así usted va a estar poniendo ese manto de restauración sobre de ellos también. Bendito sea Dios. Los espirituales. Pablo enseña que es posible que alguien sea sorprendido en una falta. No que él mismo confiese su falta, porque, hermano, eso no debe. Muchas veces tenemos que nosotros tener ese cuidado, sino que lo sorprenden en el pecado, y pareciera que en este caso solamente se tendría que reprender al que falló. Pero también debe ser restaurado por un grupo de la iglesia llamados espirituales. No que se crean espirituales, no, que sean espirituales. Porque una cosa es creerse espiritual y caminar así con el pecho así levantando, y aquí y allá. No está hablando, eso no es espiritual. Espiritual es aquel, hermano, que se va de rodillas delante de la presencia del Señor y pide y aboga y le ruega al Señor con súplicas, peticiones y ruegos delante de él, que se derrama su presencia delante del Señor. Entonces el apóstol pide que no sea cualquiera, sino más bien aquellos que por ser espirituales tienen un espíritu de mansedumbre, los que son humildes, y esta condición
los hace saber que son humanos y que podrían cometer el mismo error. Mire lo que dice Gálatas 6, 1 y 2, Nueva Traducción Viviente. Dice, amados hermanos, mire, le está hablando a la iglesia, le está hablando a usted y a mí. ¿Quedamos? Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Oiga bien cómo, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Vamos a explicar esto aquí porque esto está, hermano, muy precioso y muy maravilloso. Pablo aquí está aconsejando a usted y a mí. Entonces, ¿por qué? Porque dice, amados hermanos, si otro creyente es dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deben de ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Amén. Hermano, esto aquí está tremendísimo. Yo quiero que me preste la más atención que pueda, porque nosotros tenemos que ser ese manto, usted y yo, tenemos que ser ese manto de aquellos que, hermano, han caído en un pecado. No criticarlos, no juzgarlos, sino que ayudarlos con amor, ternura y ser humilde nosotros. Y dice Pablo, aconseja y dice, y tengan mucho cuidado de no caer en la misma tentación. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un hermano, que obviamente no esté aquí, haya caído en adulterio. Y ese hermano necesita ser restaurado. Y tenemos que restaurarlo con amor y ternura. No señalándolo, no criticándolo, no hundiéndolo más. No, dice Pablo, aconseja Pablo, con amor, ternura y humildad. Ahora bien, ¿por qué? Ahí le va por qué. Porque si usted y yo, hermano, muchas veces podemos señalar a otro. O sea, tenemos que pensar, como dice allí, cuídense de no caer en la misma tentación. Y cuando él está diciendo eso, nos está a nosotros encendiéndonos las luces para que no entremos en detalles cuando alguien viene, hermano, y nos pide un consejo. Hermano, cuando una persona quiere ser restaurado, el deber de nosotros es llevar con humildad, con ternura, el consejo. ¿Cómo vamos a ayudarlo a restaurar? No permitamos que venga y nos cuenten los detalles. No, hermano. Sí cayó en adulterio, ok, pero no le vaya a empezar a decir, ¿y cómo es él? ¿Dónde se enamoró de usted? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Cómo fue que sucedieron las cosas? No detalles. Sí, espero que me estoy dando a entender, porque no puedo ser así específico, porque acuérdense que niños escuchan también. Sino que ayudarlo a ser restaurado y decirle, mira, arrepiéntete. No escuche los detalles, por favor. No. Y menos los pida, sí. No. Porque si se pone a preguntar esas cosas que ya dijimos, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de usted? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? No, hermano, no es así. ¿Por qué? Porque ahí dice, mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. O sea, no vaya a caer usted y yo en la morbosidad de saber cómo sucedieron las cosas, no. Y ni pedir eso, no. Sino que decirle, mira, ¿todavía estás respirando?
tienes tiempo, y mientras dice, y hay un dicho que dice que mientras hay vida, hay esperanza. No sé si la Biblia lo dice eso también, no, ¿verdad? Pero hay un dicho que dice, mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Y te puede restaurar el Señor. Yo te puedo ayudar, mira, oremos, arrepiéntete, no importa, tú habla con el Señor y dile al Señor, Señor, yo cometí este pecado de adulterio, bueno, porque se puede poner un ejemplo, cualquiera puede ser el pecado, hermano. Señor, yo cometí este problema, te pido perdón, me arrepiento, pero de verdad sí está arrepentido, hermano, y arrepentirse de verdad y no volverlo a hacer. No pedir detalles, no. Entonces, dice, ¿por qué? Porque ustedes pueden caer en la misma tentación. Así es de que ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. ¿Cómo se van a llevar diciéndole eso? Ayudándole a orar, ayudándole a ser restaurado, orando por esa persona. ¿Ok? Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Mire, vamos a ver. Otro manto aquí. Este me encanta a mí, hermano. Usted lo conoce este. Marcos 5:30. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó, dice esta versión, túnica? ¿Quién tocó mi túnica? ¿Quién tocó mi manto? Entonces, mire el 5:33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Ve cómo alguien puede ser restaurado? Diciéndole a él, al Señor, toda la verdad. Hermano, porque de todas maneras no lo vamos a poder engañar. Él lo sabe todo, hermano. Todo, hasta aún aquello que hacemos en lo oculto que creemos que no nos están viendo, aún en eso, allí está el Señor. Dice que su presencia de Él es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. O sea, es todo el Señor, hermano, todo es el Señor. Y ella le dijo toda la verdad. Y él entonces, cuando ella le dijo toda la verdad, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, esta mujer cuando vio el manto del Señor, ella sabía que al tener contacto con ese manto, ella podía ser restaurada. Es decir, que ahora nosotros también tenemos acceso a ese manto. Hermano, no lo podemos ver, pero Él dijo que nos iba a enviar al otro Consolador, el cual estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final de los tiempos. Entonces, nosotros tenemos acceso a ese manto. Y ese manto, hermano, también tiene el mismo efecto que tuvo allá con ella, lo puede tener con nosotros. Y también, ¿sabe qué otra cosa representa el manto? Figura de ministros que al cubrirnos nos dan el beneficio de ser restaurados. Qué importante es estar bajo una cobertura, hermano. Es muy importante. Imagínese una tormenta que se viniera, hermano, y usted no habría ni siquiera un árbol a su alrededor y empezaran a caer granizos de este tamaño así. Desearía, ¿verdad? Buscaran que sea un palo, cualquier cosa donde meterse. Porque al caerle un granizo de esos grandotes a uno, le rompería la cabeza y hasta lo podía matar. ¿Por qué? Porque está desnudo, al descubierto, a la intemperie de un lugar donde están cayendo esas cosas. Entonces, por eso es importante que nosotros nos pongamos bajo. Pareciera que estoy predicando como que vamos a dar cobertura, ¿verdad? Pero de eso se trata, hermano, que no nos olvidemos de eso, ¿verdad? De guardar nuestras debilidades y restituir y no condenar a aquellos que han fallado, hermano. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el manto implica responsabilidad. El manto, hermano, implica misericordia y consuelo. No un manto que culpe o que esté acusando, ¿verdad? Sino que es un manto de perdón. Entonces, es bien importante, hermano, que nosotros podamos reconocer
cobertura y obtengamos nuestra bendición. Y aquí, hermanos, si Dios lo ha traído a usted, la cobertura que Dios ha puesto es su siervo que le está hablando. Bendito sea el Señor por esa grande misericordia. Entonces, ahora yo tengo una responsabilidad grande de vivir lo que predico para que usted pueda tener una cobertura sana, un manto y poder ser restaurado. Mire qué importante es eso. Bendito sea Dios. Así es de que reconozcamos eso, aprendamos, ¿verdad?, a reconocer cobertura. Póngase sobre sus pies. Bendito sea Dios. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad. Si pudiera subir aquí, Nehemías, vamos a cantar esa alabanza. Oh, gracias, gracias, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Yo bendigo, Señor, Dios Todopoderoso, a tu pueblo que aquí está presente. Bendigo, mi Señor, a los que nos hayan estado viendo, Señor, por medio del Facebook. Señor, sabemos, bendito Dios, que muchos de ellos desearían estar aquí, pero están muy a la distancia y no pueden, Señor. Pero nosotros los bendecimos, Señor, en el nombre